Voy a calcular la presión hidrostática que se ejerce en el fondo de este recipiente, debido a una columna de mercurio de 40 centímetros de alto. Y además aquí nos están dando la densidad del mercurio. Bien, vitualeros, entonces para determinar lo que nos están pidiendo, primero vamos a escribir la información que nos dan. Y lo primero que nos indican es la altura de la columna de mercurio, que es de 40 centímetros. Pero también nos están dando de información la densidad del mercurio, que es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, y en base a esto nos piden determinar la presión hidrostática. Pero algo adicional que siempre vamos a conocer en este tipo de problemas es la gravedad, que voy a tomar igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y para determinar lo que nos están pidiendo, pues vamos a utilizar la expresión de la presión hidrostática, la cual nos dice que la presión hidrostática es igual a la densidad del fluido multiplicada por la gravedad y también por la profundidad, que en este caso le estamos llamando altura. ¿Sí? Recuerden que esta es la profundidad a la cual queremos medir la presión hidrostática. Entonces, en este caso en particular, queremos medir la presión hidrostática en el fondo de este recipiente. Y en este caso ya podemos utilizar directamente esta expresión, porque ya conocemos la densidad, la gravedad y la altura. Sí, entonces podemos sustituir directamente. Pero antes de comenzar a realizar esto, debemos de verificar que todas estas cantidades estén escritas en el mismo sistema de unidades, que por lo general vamos a estar trabajando con el sistema internacional, a menos que se nos indique lo contrario. Bueno, pero ¿cuáles son las unidades de la densidad en el sistema internacional? Bueno, pues son el kilogramo entre metro cúbico, y en este caso ya lo tenemos así. Y en este sistema, la gravedad se mide en metros sobre segundo al cuadrado, que de hecho ya lo tenemos escrito de esta manera. Y por otro lado, la altura debe de estar en metros, pero en este caso lo tenemos en centímetros. Por lo tanto, tenemos que realizar una conversión de centímetros a metros. Y para eso recordemos que un metro equivale a 100 centímetros. Y lo que voy a hacer a continuación es escribir dos columnas de esta manera. Y en la primera, en la parte de arriba, voy a escribir la cantidad que quiero convertir, que en este caso son 40 centímetros. Y ahora en la parte de abajo de la segunda columna, voy a escribir los centímetros que me aparecen en esta igualdad, que en este caso son 100 centímetros. Y en la parte de arriba su equivalencia en metros. Y con esto, si observan, los centímetros se simplifican. Y ahora vamos a multiplicar 40 por un metro, nos da como resultado 40 metros, y 100 que nos aparece en la parte de abajo lo vuelvo a escribir. Y aquí ahora podemos eliminar un 0, es decir, esto lo podemos ver como 4 metros entre 10, que nos da como resultado 0.4 metros. Por lo tanto, eso significa que 40 centímetros equivalen a 0.4 metros. Y como acaban de observar, pues yo realicé esta conversión de la forma usual. Sí, entonces si ustedes saben otra forma de realizar este tipo de conversiones, lo pueden hacer. Al final vamos a llegar al mismo resultado. Y de hecho, yo les voy a mostrar otra forma de realizar esta conversión en particular. O bueno, ya sea que ustedes quieran pasar de metros a centímetros o de centímetros a metros. Por ejemplo, si yo lo que quiero es pasar de metros a centímetros, lo que tengo que hacer es multiplicar por 100 la cantidad que tenga en metros, y con eso directamente ya pasamos a centímetros. Pero si lo que me interesa es pasar de centímetros a metros, entonces la cantidad que tengamos en centímetros la debemos de dividir entre 100, y con eso pues ya convertimos directamente a metros. Pero veamos cómo se aplica esto que les acabo de comentar con este mismo ejemplo. Recuerden que nosotros queremos pasar de centímetros a metros, entonces eso significa que esta cantidad la debemos de dividir entre 100, y con esto ya nos da el resultado en metros, pues recuerden que 40 entre 100 es igual a 0.4, y si observan nos da el mismo resultado. Entonces, como ya les había comentado, ustedes pueden utilizar el método que más les guste o el que más se les facilite. Como acaban de observar, al final vamos a llegar al mismo resultado. Y ahora sí, ya que tenemos todas nuestras cantidades escritas en el mismo sistema de unidades, lo que voy a hacer a continuación es sustituir los datos. Y tenemos entonces que la presión hidrostática va a ser igual a la densidad, que es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, y esto multiplicado por la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y esto a su vez multiplicado por la altura, que es de 0.4 metros. Y a continuación multiplicamos 13.600 por 9.8 por 0.4 nos da como resultado 53.312.
Y por otro lado, como tenemos estas unidades, entonces recordemos que un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y esta multiplicación es justamente la que tenemos aquí. Por lo tanto, esto lo podemos reemplazar por la unidad newton. Y por otro lado, como acá tenemos metro y en el denominador de esta fracción nos aparece metro cúbico, entonces uno de estos se simplifica. Y así únicamente nos queda entre metro al cuadrado. Pero esto pues prácticamente es la unidad de presión en el sistema internacional. Nada más que cuando tenemos newton entre metro al cuadrado, a esto le llamamos pascal. ¿Sí? Entonces en lugar de escribir newton entre metro al cuadrado, vamos a escribir pascales. Y por lo tanto esto que hemos obtenido pues ya es la presión hidrostática que ejerce esta columna de mercurio en el fondo de este recipiente. Sin embargo, hay ocasiones en que en algunos ejercicios nos piden expresar la presión en kilopascales. En este caso no nos los piden, pero lo voy a hacer para que vean cómo se hace si es que se los llegan a preguntar. Entonces, si nosotros queremos pasar ya sea de kilopascales a pascales o de pascales a kilopascales, vamos a realizar lo siguiente. Para pasar de kilopascales a pascales, lo que vamos a hacer es multiplicar la cantidad que tengamos en kilopascales por 1000 y con eso ya tenemos esta cantidad en pascales. Pero si lo que nos interesa es pasar de pascales a kilopascales, entonces la cantidad que tengamos en pascales la vamos a dividir entre 1000 y con eso ya vamos a tener nuestra cantidad en kilopascales. Y en este caso es justamente lo que queremos, pasar de pascales a kilopascales. Entonces vamos a dividir esta cantidad entre 1000 y tenemos que 53.312 entre 1000 nos da como resultado 53.312 y aquí ya escribimos la unidad kilopascales. Pero esto, aproximado a un decimal, es aproximadamente igual a 53.3 kilopascales. Entonces, de cualquiera de estas dos formas en que ustedes expresen el resultado es correcto. En este caso yo lo voy a dejar escrito en kilopascales. Bueno, y en este segundo ejercicio vamos a determinar la profundidad a la cual se encuentra nadando esta persona, si se ejerce sobre ella una presión hidrostática de 16 kilopascales. Entonces, para determinar lo que nos están pidiendo, primero vamos a escribir la información que nos dan. Y recuerden que aquí queremos encontrar la profundidad a la cual se encuentra nadando esta persona, que vamos a llamar altura h, la cual es nuestra incógnita. Y nos están dando de información únicamente la presión hidrostática que se ejerce sobre esta persona, que es de 16 kilopascales. Pero ¿cómo le vamos a hacer para determinar lo que nos están pidiendo si únicamente conocemos la presión hidrostática? Bueno, pues aquí debemos de tener presente lo siguiente. La persona se encuentra nadando en un fluido que es el agua. Y para el agua, nosotros ya sabemos cuál es el valor de su densidad. En este caso, la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y por qué estoy diciendo que en este caso? Porque va a variar si tenemos, por ejemplo, agua de mar. Pero si no nos indican eso, si únicamente nos dicen que tenemos agua, pues vamos a considerar esto como su densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, esto es algo que deben de recordar porque como en este caso, va a haber ocasiones en que no se los van a dar explícitamente. Bueno, pero otro dato adicional que siempre vamos a conocer en este tipo de problemas es la gravedad, que voy a tomar igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya con esto ahora sí vamos a poder determinar lo que nos están pidiendo. Y para eso pues vamos a utilizar la expresión de la presión hidrostática. Y como en este caso nos piden determinar la altura o profundidad h, pues primero voy a despejar esta cantidad. Entonces para eso observemos que la densidad y la gravedad se encuentran multiplicando en el lado derecho de la igualdad, por lo tanto van a pasar al otro lado dividiendo. Y ya nada más por comodidad voy a voltear esta igualdad. Y ya que tenemos esto, lo que voy a hacer a continuación es sustituir los datos. Pero recuerden que antes de comenzar a realizar esto, debemos de verificar que todas nuestras cantidades estén escritas en el mismo sistema de unidades. Y recuerden que yo voy a estar trabajando con unidades del sistema internacional. Entonces, en este sistema, la presión la vamos a medir en pascales, la densidad en kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. Y si observan, en este caso la densidad y la gravedad ya están escritas en este sistema de unidades, pero la presión no, porque la tenemos en kilopascales. Por lo tanto, eso significa que debemos primero de realizar una conversión
de kilopascales a pascales. Y para eso recuerden lo que les había comentado en el ejercicio anterior, que si nosotros queremos pasar de kilopascales a pascales, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 1000 la cantidad que tengamos en kilopascales, y con eso pues ya obtenemos nuestra cantidad en pascales. Pero si lo que queremos es pasar de pascales a kilopascales, entonces la cantidad que tengamos en pascales la debemos de dividir entre 1000. Por lo tanto, de acuerdo a esto, como queremos pasar de kilopascales a pascales, lo que voy a hacer es multiplicar 16 por 1000. Y con esto ya vamos a obtener nuestra cantidad en pascales. Y 16 por 1000 pascales es igual a 16.000 pascales. Y ya que tenemos esto, ahora sí voy a sustituir los datos. Y tenemos entonces que la altura va a ser igual a la presión hidrostática, que es de 16.000 pascales, entre la densidad, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y esto multiplicado por la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora el numerador lo vuelvo a escribir, y en el denominador multiplicamos. 1000 por 9.8 nos da como resultado 9800. Y ahora si observan, la unidad metro que tenemos aquí se va a simplificar con 1 de metro al cubo. Y así lo que nos queda es la unidad en este lado kilogramo entre metro cuadrado. Y en el otro lado nos queda 1 sobre segundo al cuadrado. Y al multiplicar nos da como resultado kilogramo entre metro cuadrado segundo al cuadrado. Y antes de realizar esta división, primero podemos simplificar 2 ceros del numerador y 2 del denominador. Y esto es lo mismo que dividir 160 entre 98, que nos da como resultado 1.6326, y aquí únicamente me tomé los primeros 4 decimales. Y a continuación voy a simplificar las unidades. Pero primero recordemos que un pascal equivale a un newton entre metro al cuadrado. Entonces escribo que la unidad pascal es igual a la unidad newton entre metro al cuadrado. Pero también recordemos que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, en lugar de escribir aquí newton, voy a escribir esto que tenemos aquí. Pero lo voy a escribir de esta manera, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y metro al cuadrado que tenemos en este denominador lo voy a escribir también en fracción, agregándole el número 1 como denominador. Y esto nos va a dar como resultado una nueva fracción. Y en el numerador voy a escribir la multiplicación de los extremos. Y en el denominador la multiplicación de los términos del medio. Y con esto, si observan, metro que nos aparece en el numerador se va a simplificar con 1 de metro al cuadrado. Y así lo único que nos queda es, en la parte de arriba, kilogramo y en el denominador metro por segundo al cuadrado. Y por lo tanto, eso significa que la unidad pascal es igual a kilogramo entre metro por segundo al cuadrado. Pero aquí seguramente se estarán preguntando, ¿por qué está realizando todo esto? Bueno, pues esto es debido a que queremos simplificar estas unidades, y para poder realizarlo necesitamos escribir la unidad pascal en términos de estas otras unidades. Y ya que tenemos esto, ahora sí vamos a simplificar las unidades que nos aparecen en esta expresión. Y para eso observemos que en el numerador nos aparece la unidad pascal, que como ya vimos es igual a kilogramo entre metro por segundo al cuadrado. Y en el denominador tenemos la unidad kilogramo entre metro al cuadrado por segundo al cuadrado. Y esto nos va a dar como resultado una nueva fracción. Y en el numerador voy a escribir la multiplicación de los extremos. Y en el denominador la multiplicación de los términos del medio. Y con esto, si observan, se simplifican las unidades kilogramo, segundo al cuadrado y también un metro del numerador con 1 del denominador. Y así únicamente nos queda la unidad metro. Y ya por último voy a aproximar este resultado a un decimal. Y es aproximadamente igual a 1.6 metros. Y por lo tanto, esta es la profundidad a la cual está nadando esta persona. Bueno, voy a continuar con otro ejercicio. Y aquí queremos determinar la densidad de este líquido. Si sabemos que la presión hidrostática en el fondo de este es de 120 kilopascales. Entonces, para determinar lo que nos están pidiendo, primero vamos a escribir la información que nos dan. Y lo primero que nos indican es la presión hidrostática, que es de 120 kilopascales. Pero también, de acuerdo a la figura, nos están dando de información la profundidad o altura H, que es de 90 centímetros. Y en base a esto queremos entonces determinar la densidad de este líquido. Pero recuerden que un dato adicional que siempre vamos a conocer en este tipo de problemas es la gravedad, que voy a tomar igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado.
Y para determinar lo que nos están pidiendo, vamos a utilizar la expresión de la presión hidrostática. Pero en este caso, como no tenemos despejada la densidad, es lo primero que tenemos que realizar. Y para eso observemos que la gravedad y la altura se encuentran multiplicando en el lado derecho de la igualdad, por lo tanto van a pasar al otro lado dividiendo, y nos queda entonces de esta manera. Y ya nada más por comodidad voy a voltear esta igualdad. Y con esto ya tenemos despejada la densidad. Y ya que tenemos esto, lo que voy a hacer a continuación es sustituir los datos. Pero recuerden que antes de comenzar a sustituir, debemos de verificar que todas nuestras cantidades estén escritas en el mismo sistema de unidades. Y en este caso, pues voy a estar trabajando con el sistema internacional. Entonces, en este sistema, la presión debe de estar en pascales, la gravedad en unidades de metros sobre segundo al cuadrado y la altura en metros. Y en este caso, si observan de nuestros datos, la altura la tenemos en centímetros, por lo tanto tenemos que cambiarlo a metros. Y por otro lado, la presión la tenemos en kilopascales, por lo tanto tenemos que convertirlo a pascales. Y es lo primero que voy a realizar. Y voy a comenzar realizando la conversión de centímetros a metros. Entonces, para eso vamos a realizar lo siguiente. Ya sea que queramos pasar de metros a centímetros o de centímetros a metros, entonces vamos a hacer el siguiente procedimiento. Para pasar de metros a centímetros, lo que vamos a hacer es multiplicar por 100 la cantidad que tengamos en metros, y con eso pues ya vamos a tener nuestra conversión. Pero si lo que nos interesa es pasar de centímetros a metros, entonces la cantidad que tengamos en centímetros la debemos de dividir entre 100, y con eso ya la vamos a obtener en metros. O también, si a ustedes se les facilita más realizar la conversión de la forma usual, la pueden hacer de esa manera. Al final vamos a llegar al mismo resultado. Bueno, entonces aplicando este procedimiento, como nosotros queremos pasar de centímetros a metros, tenemos que dividir esta cantidad que tenemos en centímetros entre 100. Y con esto pues ya tenemos la cantidad en metros. Y 90 entre 100 es igual a 0.9. Y por lo tanto tenemos que 90 centímetros equivalen a 0.9 metros. Ahora vamos a realizar la conversión de kilopascales a pascales y vamos a realizar un procedimiento similar al anterior. Entonces, si nosotros queremos pasar de kilopascales a pascales, entonces la cantidad que tengamos escrita en kilopascales la debemos de multiplicar por 1000 y así ya realizamos la conversión. Pero si lo que nos interesa es pasar de pascales a kilopascales, entonces la cantidad que tengamos en pascales la debemos de dividir entre 1000. Entonces, como a nosotros nos interesa pasar de kilopascales a pascales, esta cantidad la debemos de multiplicar por 1000. Y con eso pues ya vamos a realizar la conversión. Y tenemos que 120 por 1000 pascales es igual a 120.000 pascales. Y ya que tenemos esto, ahora sí vamos a sustituir en esta expresión. Y tenemos entonces que la densidad va a ser igual a la presión hidrostática, que es de 120.000 pascales, entre la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y esto que multiplica la altura, que es de 0.9 metros. Ahora 120.000 pascales lo vuelvo a escribir, y en el denominador voy a realizar la multiplicación. Y tenemos 9.8 por 0.9 nos da como resultado 8.82. Y por otro lado vamos a multiplicar las unidades. Y aquí tenemos metro entre segundo al cuadrado por metro, nos da como resultado metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y al realizar esta división, tenemos que 120.000 entre 8.82 nos da como resultado 13.605.4421. Y aquí únicamente me tomé los primeros 4 decimales. Y por otro lado voy a simplificar las unidades, pero primero recordemos que la unidad pascal equivale a kilogramo entre metro por segundo al cuadrado. Entonces lo escribo en el numerador de esta fracción y en el denominador tenemos metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y esto nos va a dar como resultado una nueva fracción. Y en el numerador voy a escribir la multiplicación de los extremos. Y en el denominador la multiplicación de los términos del medio. Y con esto se observan la unidad segundo al cuadrado se simplifica. Y así nos queda la unidad kilogramo entre metro cúbico. Y ya por último voy a aproximar este resultado a un decimal. Y es aproximadamente igual a 13.605.4 kilogramos sobre metro cúbico. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido es la densidad de este líquido. Bien virtualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y ahora sí me despido, como ya saben, este es su canal Virtual, yo soy Humberto y nos vemos en el próximo video.